¿Qué le está pasando a Europa? ¿Cómo es posible que un continente tan ejemplar y tan potente se esté derrumbando? Si tantas voces llevan años viéndolo, diciéndolo y advirtiéndolo. Europa ha caído muchas veces, sí, pero siempre por guerras, por fronteras en llamas, por imperios chocando, por ejércitos avanzando. Pero esta vez es distinto. Europa no cae por un enemigo externo, no cae por invasiones ni por bombas, cae sin ruido, cae sin explosiones, cae sin héroes y sin reconstrucción. Esta vez cae desde adentro. Lo que hoy vive este continente no es una tragedia repentina, es un desgaste silencioso, una especie de decadencia que avanza muy despacio, pero que no se detiene. Las decisiones no corrigen los problemas, los profundizan y millones de ciudadanos lo sienten todos los días. No estamos avanzando. Algo nos está arrastrando hacia atrás. Lo más impactante es que esto está ocurriendo en el corazón del mundo desarrollado, en naciones que durante décadas fueron ejemplo de estabilidad, de progreso, de visión. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, España, países que levantaron la modernidad y que hoy parecen perdidos en una niebla política, social y cultural que los empuja hacia un declive que nadie quiere mirar de frente. Europa perdió su rumbo y este video intenta responder una pregunta que hoy resuena en millones de corazones europeos. ¿Qué le está pasando a Europa? Europa no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que este continente sabía quién era, sabía qué defendía, sabía qué quería construir. Europa nació y renació muchas veces, gracias a hombres fuertes que sobrevivieron guerras, hambrunas y reconstrucciones. Ellos levantaron ciudades, industrias y culturas enteras. Ellos crearon los tiempos buenos. Pero los tiempos buenos crean comodidad. Y la comodidad, cuando se prolonga demasiado, crea fragilidad. Tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Este ciclo que parece una metáfora es exactamente lo que hoy vive Europa, porque cuando una cultura se acomoda, cuando deja de luchar, cuando cree que todo está garantizado, pierde el músculo que la hizo grande. Europa dejó de exigirse, dejó de cuestionarse, dejó de mirar lejos, se volvió un continente satisfecho, confiado en que su grandeza sería eterna. Y ahí empezó la fractura, porque un continente que deja de preguntarse ¿quiénes somos?, tarde o temprano pierde también la respuesta. ¿Hacia dónde vamos? Europa está en ese punto de identidad diluida, un proyecto desdibujado, una fuerza cultural que se apaga muy lentamente, pero sin pausa. La crisis de Europa no comenzó en la política, comenzó en el alma, en esa sensación de que ya no hace falta luchar, de que todo está dado, de que el esfuerzo ya no es necesario.
Y cuando una civilización deja de esforzarse, empieza a desaparecer desde adentro. Europa no solo perdió su identidad, perdió también el puente que conectaba a los dirigentes con la vida real. Hoy existen dos Europas: la Europa que decide y la Europa que vive. Y el problema ya no es ideológico, el problema es la distancia. Una distancia tan grande que ni siquiera parece mirar el mismo continente. Mientras millones de ciudadanos sienten el desgaste, la incertidumbre, la pérdida de rumbo, los dirigentes parecen habitar otra realidad. Una Europa teórica, burocrática, aislada. Una Europa que solo existe en documentos y discursos. Y hubo un punto de quiebre que muchos señalan. Un momento donde esta brecha comenzó a abrirse. Cuando Europa pasó de ser un conjunto de naciones soberanas a depender de una estructura supranacional, con dirigentes que casi nadie eligió directamente. Desde ahí, las decisiones dejaron de sentirse propias, dejaron de responder al pulso de cada país y comenzaron a llegar desde arriba, desde una capa de poder lejana, técnica, que no vive la realidad del ciudadano común. Muchos sienten que ahí empezó el verdadero problema, cuando Europa dejó de escucharse a sí misma y comenzó a ser dirigida por un liderazgo que observa el continente desde oficinas cerradas, donde la vida real no entra. Pero lo más inquietante es que no se trata solo de desconexión. Hay decisiones que, vistas desde abajo, parecen empujar al continente hacia un debilitamiento constante. No lo fortalecen, no lo preparan, solo lo desgastan un poco más cada año. Como si el rumbo elegido fuera exactamente el contrario al que Europa necesita. La gente lo percibe, lo comenta, lo advierte y se pregunta con razón: ¿por qué toman estas decisiones? ¿Por qué insisten en caminos que no funcionan? ¿Por qué no estamos hablando de errores aislados? Estamos hablando de un patrón que se repite, que se acumula, que se vuelve cada vez más evidente. Políticas que no construyen, que no alivian, que no mejoran, sino que profundizan el desgaste. Y el desgaste no es solo económico. Europa vive también un desgaste social, un desgaste moral. La confianza se erosiona, la cohesión se debilita y la estabilidad emocional del ciudadano se rompe poco a poco. Mientras tanto, arriba, la élite opera como si nada estuviera ocurriendo, como si las señales no fueran claras, como si las advertencias fueran exageraciones. La gente vive en la Europa real, los dirigentes en una Europa imaginada. Y al final, la verdad se resume en esto: Europa se derrumba porque quienes deberían marcar el camino dejaron de ver el camino, y al perderlo dejaron también de dirigirla, de orientarla, de sostener el rumbo
que un continente necesita. Mientras arriba se toman decisiones que pocos entienden, abajo, en la vida real, el ciudadano europeo vive otra historia. Una historia de cansancio, presión y desgaste. Porque el problema no es solo político, es cotidiano. Se siente cada mañana, en cada factura, en cada trámite, en cada intento de avanzar un poco más. Europa se volvió un continente donde el esfuerzo ya no garantiza progreso, donde trabajar más no significa vivir mejor y donde muchas veces hacer las cosas bien parece no ser suficiente. La burocracia es un laberinto. Un simple papel puede tardar semanas, un permiso meses, un cambio años. Todo es lento, pesado, complicado. Y si alguien se atreve a emprender, ahí empieza otra batalla. Normas infinitas, impuestos que asfixian, cotizaciones que no perdonan y un sistema que parece decir, óigalo bien, no lo intentes, quédate quieto, no te muevas. La vida es cara, los sueldos no alcanzan y la brecha entre lo que se gana y lo que se necesita crece cada año. La juventud lo sabe, lo siente y por eso se va, se marcha buscando un lugar donde el futuro no sea tan estrecho, donde el esfuerzo valga, donde trabajar no sea sinónimo de sobrevivir apenas. Los mayores, en cambio, se quedan mirando un continente que ya no reconocen, una Europa donde todo cuesta, todo pesa, todo tarda, todo se complica. Y entre unos y otros se forma un sentimiento que se repite de norte a sur y de este a oeste. Estoy cansado de trabajar y no avanzar, cansado de reglas que no entienden la vida real, cansado de que todo sea más difícil de lo necesario, cansado de sentir que el esfuerzo no tiene recompensa. Este desgaste no aparece en los titulares, pero se siente en las casas, en los trabajos, en las conversaciones. Europa se está quedando sin recursos. Europa se está quedando sin energía humana, sin motivación, sin ganas, sin la chispa que alguna vez la hizo avanzar. Porque un continente no se derrumba en un día, se derrumba cuando su gente deja de creer que vale la pena seguir intentándolo. Hay algo que rara vez se dice en voz alta, pero que todos sienten en silencio. Europa se está quedando sin jóvenes. Y un continente sin jóvenes es un continente sin futuro. Las cifras no son solo números, son pueblos vacíos, aulas con menos niños, ciudades que envejecen y un ritmo de vida que se va quedando sin energía. Durante décadas, Europa vivió de su abundancia, vivió de la estabilidad, de la seguridad, de la idea que todo estaba garantizado. Pero esa comodidad tuvo un precio. La natalidad cayó. Y cayó tanto que hoy muchos países ya no pueden reemplazar a la generación que se va.
Y cuando no hay jóvenes, el ciclo económico que sostiene un continente empieza a romperse. Los sistemas de cotización, por ejemplo, necesitan renovación constante. Son los jóvenes quienes sostienen con su trabajo a quienes ya hicieron su parte. Pero si cada año hay menos jóvenes y más jubilados, el equilibrio se quiebra y la única salida que queda es aumentar más impuestos, cargando todavía más al ciudadano que ya está agotado. Y lo más doloroso es que Europa sí es consciente del problema, lo sabe, lo han intentado resolver. Hay países que pagan a las familias para que vivan en pueblos que se vacían. Otros regalan casas antiguas para repoblar regiones enteras. Las señales están ahí, las medidas existen, pero ninguna funciona en el largo plazo. Porque el problema no es un pueblo vacío, es un continente sin motivación para formar familias. No es una casa abandonada, es un modelo de vida donde tener hijos se volvió una carga, un riesgo o un lujo imposible. Esta crisis no hace ruido, no se ve en las calles, no abre titulares, pero está ahí, avanzando, llenando Europa de silencio. Y ese silencio es una advertencia. Un país que no renueva a su gente es un país que se apaga. Y un continente que deja de renovarse termina siendo tierra fácil para que otros lo ocupen, lo influyan y lo moldeen a su manera. Un silencio que habla de un continente que ya no crece, que ya no late, que ya no tiene fuerza generacional, que alguna vez lo hizo imparable. Europa no solo enfrenta problemas políticos o económicos, Europa enfrenta algo más profundo, un apagón demográfico, un descenso de vida, un futuro que se estrecha, porque un continente puede sobrevivir sin riqueza, pero no puede sobrevivir sin juventud. Europa ya entró en una fase peligrosa, no porque haya recibido migrantes, no porque haya cambiado el mundo, sino porque perdió la capacidad de dirigir el cambio. Cuando una sociedad deja de poner límites claros, cuando duda en defender sus normas, cuando teme decir quién es y cómo se vive en su casa, el vacío no queda vacío. Alguien lo ocupa. Y la historia es brutalmente honesta con esto. Cuando una civilización se debilita demasiado, siempre aparece alguien dispuesto a poner orden. La gente lo siente. No lo lee en informes. Lo vive en la calle, en el transporte, en su barrio, en la atención diaria. Por eso empieza a surgir una pregunta incómoda. Una pregunta que Europa ya conoce demasiado bien. ¿Quién va a recuperar el control y de qué manera? Porque no toda fuerza construye. Hay fuerzas que organizan y hay fuerzas que arrasan. Europa ya vivió lo que ocurre cuando la reacción llega tarde.
cuando el cansancio colectivo se transforma en rabia y cuando el miedo se confunde con solución. La advertencia no es ideológica, es histórica. Un continente fuerte gestiona la migración. Un continente sin rumbo termina siendo gestionado por la crisis y por quienes prometen soluciones rápidas. La pregunta final no es si Europa cambiará. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es otra. ¿Quién marcará ese cambio y con qué tipo de fuerza? Porque cuando la dirección se pierde, la fuerza siempre aparece. La única duda es si llegará para reconstruir o para imponer. Europa está en un punto donde ya no puede mentirse, no puede maquillarse, no puede esconder lo evidente detrás de discursos vacíos. Algo se rompió y si no se admite, no se arregla. Porque el problema no es solo político, no es solo económico, no es solo migratorio. El verdadero problema es que Europa perdió instinto de supervivencia. Un continente que durante siglos lideró al mundo, hoy tiene miedo de decir lo obvio, miedo de defenderse, miedo de poner límites, miedo de enfrentar sus fallas, miedo de nombrar la realidad para no ofender a nadie. Ese es el síntoma máximo de los tiempos débiles. Europa no está colapsando por un enemigo externo. Europa se está desmoronando por dentro, por líderes que actúan como administradores y no como estadistas, por ciudadanos agotados, que dejaron de creer en sus instituciones, por generaciones enteras sin ambición, sin fuerza, sin hambre, por sociedades que confunden comodidad con estabilidad, por un miedo constante a tomar decisiones firmes, por una cultura que se disculpa por existir. La caída no empezó afuera, la caída empezó cuando Europa dejó de respetarse a sí misma. Y aunque duela decirlo, un continente que no se respeta termina siendo empujado por cualquier viento. Ahora todos hacen la misma pregunta. ¿Tiene Europa futuro? La respuesta es incómoda. Europa tendrá futuro solo si deja de comportarse como un continente viejo y resignado. Porque hoy parece cansada, entregada sin pulso. Un continente que espera que las cosas se arreglen solas, mientras todo empeora a su alrededor. Europa podría renacer, sí. Tiene historia, talento, cultura, capacidad, territorio, gente valiosa. Pero nada de eso importa si falta lo esencial. Oigan bien, voluntad, carácter, fuerza, límites, identidad. Y si eso no aparece, el futuro ya está escrito. Será un continente administrado, mas no gobernado, empujado, no decidido, fragmentado, no unido. Pero la parte más peligrosa es esta. Cuando una sociedad llega a este nivel de debilidad, la historia siempre hace lo mismo. Deja espacio para que aparezca alguien fuerte, pero no siempre es el tipo de fuerza que conviene. Europa ya sabe lo que pasa cuando el vacío de liderazgo lo llena un extremo con soluciones rápidas y destructivas. La historia está ahí, la cicatriz está ahí, la advertencia está ahí. Por eso la pregunta final no es si Europa puede renacer. Claro que puede. La verdadera pregunta es,
¿Habrá alguien dispuesto a reconstruirla sin destruirla? ¿O será otro fuerte el que tome el control para corregir lo que los débiles dejaron podrir? Porque si Europa no reacciona, si Europa no despierta, si Europa no se defiende, alguien lo hará por ella. Y ahí es donde la historia siempre cobra factura. Tus ideas también cuentan. Déjame tus comentarios. Vienen cosas nuevas y muy buenas.